Hay una frase para mí muy interesante. Siempre la he leído, me parece muy interesante. Una frase de Charles Spurgeon. Y él dice en esta frase, el Evangelio es como un león enjaulado. No necesita que lo defiendan, solo necesita que lo saquen de la jaula. Lo voy a leer otra vez. El Evangelio es como un león enjaulado. No necesita que lo defiendan, solo necesita sacarlo de la jaula. ¿Qué sería esa jaula en estos tiempos? ¿Cómo podemos explicar cuál es esa jaula hoy en día? La jaula, y me atrevo a decir esto, de esto vamos a estar hablando, la jaula es que como iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, es que como iglesia hemos permitido una división en nuestras mentes. Mucho, eh, aún como iglesia siempre estamos viendo que tenemos una vida espiritual y una vida secular. Pero desde la perspectiva bíblica, para el cristiano, ¿realmente tenemos una vida espiritual y una vida secular? ¿Realmente es así? ¿Eso nos enseña en la Biblia? Nosotros podemos estar, no importa cuántas veces vengamos a la iglesia, pero nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión podría estar muy ajena a lo que la Biblia nos enseña. Como si realmente hubiera un mundo secular y un mundo espiritual para el cristiano. La Biblia nunca hace esta división entre lo espiritual y lo secular. Hay una pregunta en el Antiguo Testamento que Dios hace al pueblo de Israel, que Dios hizo al pueblo de Israel, a su pueblo. Está en Primera de Reyes. ¿Qué tal si vamos abriendo nuestras Biblias? Primera de Reyes, capítulo 18. Y hace esta pregunta, ¿no? Le hace al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a través del profeta Elías. Y dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Y permítanme leer unos versículos y vamos a orar. O simplemente este versículo dice en 1 Reyes capítulo 18, verso 19. Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque a través de él, este tiempo de alabanza, podemos siempre conectarnos contigo y llevar nuestra mente, Señor, y pensar en la realidad de lo que tú eres, Padre, en la realidad de lo que tú has hecho a favor nuestro. Pero también, Señor, a través de tu palabra, llévanos a pensar en todo lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Guíanos, dirígenos en esta reflexión, Señor. Haznos sensibles a tu voz y ayúdanos, Señor, a poder pensar como tú quieres. Porque no podremos tener la vida que tú quieres si no estamos pensando como tú quieres en base a tu palabra. Guíanos en esta reflexión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
A través de esta historia quiero compartir tres verdades. Esta historia de Primera de Reyes, capítulo 18. Y ahí tenemos la historia de Elías, ¿no? Y para dar un poquito de contexto, ahí en el capítulo 18, cuando Elías, bueno, todo el pueblo de Israel estaba enfrentando una situación terrible. Había sequía. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en idolatría. Tenían sus dioses, ¿no? Sus dioses falsos, Baal, Acera. Acera era la novia de Baal. Y ellos no conectaban la situación que estaban enfrentando como pueblo de Dios, no hacían esa conexión con su idolatría en la que ellos habían caído. Así que en toda esta historia quiero compartir con ustedes tres verdades. Y la primera es, la idolatría te impide tener un compromiso con el verdadero Dios. La idolatría te impide tener un compromiso con el verdadero Dios. Y voy a leer unos versículos para ubicarnos en esta historia. Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer rápidamente, versículos 20 al 29. Dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Verso 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiese. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con voz más fuerte porque es un Dios. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o se ha ido de viaje. O tal vez duerme y haya que despertarlo. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas hasta que les chorreaba la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Miren, Israel, el pueblo de Dios, como nos muestra y leemos en todo el Antiguo Testamento, siempre tenía el problema de la idolatría. Siempre estaba lidiando con el problema de la idolatría. Y en este contexto, específicamente con Baal, eran los dioses falsos, ¿no? Baal y Acera. Acera era la novia de Baal. Eran los ídolos, ¿no? Y miren, ellos habían caído en idolatría, pero seguían diciendo que creían en el Dios verdadero. Y no relacionaban, como había mencionado, no relacionaban la situación que ellos estaban enfrentando con el pecado que estaban cometiendo, que era la idolatría. Dios había cerrado los cielos para que no lloviera y había una tremenda sequía, ¿no? Entonces, este siempre ha sido el mayor problema de Israel, ¿no? La idolatría. Y Dios le había mandado a su pueblo desde un comienzo, ¿no? Dice en Éxodo 24, por ejemplo, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna. Es como Dios, si lo contextualizamos, es como Dios diciéndole al pueblo de Dios, no me tomen fotos. No me tomen fotos, ni siquiera lo intenten. Es como Dios diciendo, no hagan imágenes de mí.
No hagan imágenes del Dios vivo. Es como decir, en este tiempo de selfies, Dios también tiene un selfie. Y Dios se tomó solo un selfie. Ese es Jesucristo. El único selfie de Dios es Jesucristo. No hay otro, no ha habido, no hay, no habrá más. Solo Jesucristo, ¿no? Es el único selfie de Dios. Así que Dios le dice a su pueblo, ¿no? No se hagan imágenes de mí, porque lo único que van a conseguir al hacerse imágenes de mí, van a tener un concepto distorsionado de mí. Van a tener una perspectiva equivocada de mí. Y eso es lo que Dios venía diciéndole y lo dice en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Una imagen es tener un concepto distorsionado de Dios. Es tener una perspectiva distorsionada de quién es Dios. Y Dios se lo ha venido advirtiendo en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, al tratar, prácticamente, les dice, al tratar de tener una imagen de mí, van a distorsionar la perspectiva correcta de quién soy. Y eso es lo que Dios venía siempre diciéndole. ¿Y saben qué? Cualquier distorsión de Dios, de quién es Dios, eso es idolatría. Cualquier distorsión que nosotros tengamos de quién es Dios, con respecto a lo que Dios nos dice a través de su misma palabra, eso es idolatría. Y vivimos en una sociedad saturada de idolatría. Y no solamente me estoy refiriendo a estatuas, santos, imágenes. No, ídolo. Es toda cosa, pensamiento, persona, etcétera, etcétera. Toda cosa, pensamiento o persona a quien nosotros acudimos como nuestra fuente de provisión. ¿Quién es o qué es a lo primero que nosotros buscamos, que nosotros acudimos en una situación en particular, en una necesidad? A quien tú y yo buscamos primero, ese es tu Dios. En cualquier situación. Ese es tu Dios. A quien buscamos primero, a quien acudimos primero. Entonces una vez más, cualquier distorsión acerca de Dios es idolatría. Es cualquier cosa o persona que ponemos antes que a Dios. Eso es idolatría, ¿no? Así que, ¿cómo nos damos cuenta? La primera cosa o la primera persona, etcétera, etcétera. Lo primero que buscamos en una necesidad, pues ese es nuestro Dios. Dice el verso 21 de Primera Reyes 18, dice, entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren, Elías ignora a todos los profetas de Baal. Eran más de 800 y se dirige al pueblo y les pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos, ¿no? Y esta palabra vacilar realmente tiene la figura o lleva la figura de una persona ebria. ¿Qué hace una persona ebria, no? Que como que se cae, se para, va para adelante, va para atrás y siempre está, entre comillas, vacilando, ¿no? Ese es el verbo que usa, esa es la connotación que usa aquí este verbo en este versículo. Que siempre está ahí moviéndose para adelante, para atrás, como que se va a caer, se va a parar. Y así dice, ¿no? Elías, ¿hasta cuándo vacilaréis? Y dice, ¿hasta cuándo? O sea, eso no era algo reciente, sino ya el pueblo de Dios tenía buen tiempo en lo mismo, vacilando entre dos pensamientos, vacilando en su manera de pensar, vacilando en sus creencias,
en lo que creían. Ahí dice, ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, ya habían caído en este pecado por muy buen tiempo, ¿no? Y dice el mismo verso 21, y el pueblo no respondió palabra. Miren, a la pregunta de Elías no hubo ninguna respuesta del pueblo. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Y todos se quedaron callados. ¿Qué significaba ese silencio? Nadie respondió, todo el pueblo en silencio. Eso indicaba que el pueblo no estaba listo para un compromiso con Dios, pero sí estaban listos para recibir las bendiciones de Dios. No estaban listos para un compromiso con Dios, pero siempre estaban listos para pedirle algo a Dios. No estaban listos para un compromiso con Dios, pero siempre estaban listos para recibir el milagrito de Dios. No estaban listos para un compromiso, pero siempre estaban listos para pedirle algo a Dios. Siempre estaban listos para esperar la respuesta de Dios, pero nunca estuvieron listos para hacer un compromiso con Dios. Y el pueblo estaba en silencio. Ellos, una vez más, no estaban haciendo la conexión de su situación como pueblo de Dios con su idolatría. Y ellos callados todo el tiempo, ¿no? Porque, ¿cuál era su situación? Había una sequía terrible en toda la región, ¿no? No estaban listos para hacer un compromiso con Dios, pero sí para pedirle que Dios le ayude. Pero siempre listos para recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Es como preguntarle, ¿hasta cuándo finalmente van a tomar su posición como pueblo de Dios frente a las circunstancias? ¿Cuándo van a tomar su posición, la que le corresponde como pueblo de Dios? ¿Y cuál era la posición? ¿Y cuál es nuestra posición? Proclamar la verdad, defender la verdad. Era como preguntarle, ¿hasta cuándo van a vacilar entre mí y los dioses falsos? ¿Hasta cuándo? ¿No? Hermanos, de una u otra manera, conscientes o no, de una u otra manera, nosotros también podemos estar vacilando entre dos pensamientos. Nosotros de la misma manera, podemos estar vacilando entre dos caminos. Podemos estar vacilando entre dos estilos de vida. Nosotros mismos podemos caer en lo mismo. Y la mayoría seguramente pensamos, ¿no?, que lo que hacemos los domingos es más espiritual que lo que hacemos de lunes a sábado. Y esto nos lleva a separar nuestra fe personal de nuestra vida cotidiana. De una u otra manera estamos pensando, ¿no?, que el ministerio más importante o lo más espiritual, por ejemplo, salir a evangelizar, eso solamente es la responsabilidad de los pastores y misioneros. El resto no. Eso es que vayan los pastores, que vayan los misioneros. Porque no, ellos son los llamados. ¿Dónde en la Biblia encontramos eso? ¿Dónde encontramos tal cosa? Y pensar así, dos pensamientos, de una u otra manera va a afectar no solamente nuestra vida, sino también afecta nuestro ministerio. Y en la mayoría de las iglesias hay un ministerio de evangelismo, por ejemplo. Como si solamente un grupo fueran los llamados a salir a evangelizar. Y el resto no. No estamos pensando que somos los llamados también a hacer lo mismo. Y estamos siempre separando nuestra fe de nuestra vida cotidiana. Pensamos que el ministerio
más importante es a tiempo completo. Y separamos lo que hacemos los domingos con lo que hacemos de lunes a sábado. Como si solamente predicar y enseñar y orar y leer la Biblia fuera espiritual. Pero cuando tú trabajas, eso no es espiritual, eso es secular. Y entonces eso ha venido afectando nuestro testimonio. Y hemos hecho esa división, esté consciente o no. Eso nos enseña la Biblia. Los domingos somos espirituales y de lunes a sábado somos seculares. ¿Es eso lo que nos enseña la Biblia? Y esto nos lleva, el fondo de todo esto es que no estamos teniendo la perspectiva correcta de Dios. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Que solamente nos salvó para venir los domingos. Hermanos, mi intención con decir todo esto es que reflexionemos, poder reflexionar en la palabra de Dios. De lo contrario, vamos a reducir el cristianismo solo a una asistencia a la iglesia los domingos. Reducimos todo lo que es el cristianismo solamente a una asistencia a los domingos. Estamos solamente reduciendo el cristianismo o la cruz de Cristo a un boleto para el cielo. Como si a Dios solamente le importara que oremos, que leamos la Biblia los domingos y después de lunes a sábado, no. Como si solamente lo que Cristo hizo en la cruz fuera un boleto para el cielo. Como si a Dios no le interesara lo que hacemos de lunes a sábado. Y vamos a decir inconscientemente, ¿no? Hemos hecho una división. Y podemos estar igual. Por eso esta pregunta es tan relevante en estos tiempos. ¿Hasta cuándo vacilaremos entre dos pensamientos? Lo que hacemos afuera es tan espiritual cuando vas a jugar pelota, cuando trabajas, manejas, etcétera, etcétera. Es tan espiritual como lo que hacemos aquí. ¿O acaso el Espíritu Santo solamente está con nosotros los domingos y después se toma unos días de vacaciones hasta el otro domingo? No hay. Realmente en la Biblia en ninguna parte nos enseña esa división, ¿no? Entonces, y todo comienza con una perspectiva distorsionada. Todo eso nos lleva a concluir que podríamos tener una perspectiva, un concepto distorsionado de Dios. Y un concepto distorsionado de Dios es idolatría. Una perspectiva distorsionada de Dios, no bíblica, una perspectiva de Dios antibíblica es idolatría. Dice, entonces cualquier tipo de idolatría nos impide tener un compromiso con el verdadero Dios, con el Dios de la Biblia. Dice el verso 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Miren, qué tremendo compromiso de Elías. Estaba en un sentido solo, en un sentido estaba solo. Pero Elías estaba tan comprometido con Dios que no tuvo temor de ser, por decir así, uno contra 450. Su compromiso era tal que no le importó ir contra la mayoría, contra lo que decía la mayoría. Elías estuvo dispuesto a mantener su compromiso con Dios. Él tomó la posición que Dios le había dado, que le correspondía, ¿no? Y sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias. Hermano, esto es compromiso. Realmente esto es compromiso. Y aunque estaba, como decía, en un sentido solo, qué tremenda lección de compromiso de Elías. Hermanos, cuando, vamos a decir así, cuando ellos son más en tu trabajo, ¿qué actitud tomas? Cuando ellos son los más en tu centro de estudios, en tu colegio, universidad,
¿qué actitud tomas? La actitud que tomamos ahí revela, refleja el nivel de compromiso o la clase de compromiso que tú y yo tenemos con Dios. La actitud que tenemos ahí, aunque sean la mayoría, otra vez, aún en la familia, centro de estudios, trabajo, universidad, etcétera, etcétera. ¿Qué actitud tomamos? La actitud que tú y yo tomamos refleja, revela la clase de compromiso o nivel de compromiso que tienes con Dios. Pero a Elías no le importó, realmente no le importó, ¿no? Ser, digamos, el único, el que estaba solo. ¿Por qué somos más influenciados? ¿Por la mayoría o por lo que Dios nos dice? ¿Por lo que dice la mayoría o por lo que Dios nos dice aun cuando estemos solos en una determinada situación? Dice, permítanme leer algunos versículos, a partir del verso 26, dice: ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, decían: Baal, respóndenos, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho y hasta el mediodía, y no pasó nada. Es interesante que quien establece las reglas del juego aquí es Elías. Elías dice cómo tenían que hacer esta prueba, este desafío, ¿no? Y estaba desafiando, miren, estaba desafiando a sus dioses, Baal, que también era conocido como el dios del fuego. O sea, supuestamente Baal no tendría que tener mucho problema en enviar fuego. Y el Dios que enviara fuego, ese era el Dios, ese era el desafío de Elías, ¿no? Elías puso las reglas, ¿no? Entonces ellos acordaron que el Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Y entonces, como leemos aquí, ellos se pasaron toda la mañana, se pasaron gritando, clamando, saltando, y no pasaba nada. Elías comienza a burlarse de ellos, ¿no? Dice, de repente está descansando, de repente está meditando, se ha ido de viaje, etcétera, etcétera. Y hasta el mediodía y no hubo respuesta. Hasta que Elías dijo: pasa nada con Baal. Con Baal no pasa nada, ¿no? Y dijo: acercaos a mí. ¿Cómo está tu compromiso, mi hermano? ¿Cómo está tu nivel de compromiso con Dios? Y no estoy hablando solamente de venir los domingos. ¿Cómo está tu compromiso con Dios allá afuera? Cuando te encuentras en esas situaciones que ellos son la mayoría, que ellos son más. Así que Dios no nos quiere vacilando entre dos pensamientos, entre dos caminos, entre dos estilos de vida. Dios no quiere que estemos vacilando en esos estilos de vida, porque eso es idolatría. Eso es idolatría. Así que, ¿habrá algo en tu vida que esté impidiendo tu compromiso con Dios? ¿Habrá algo en tu vida? Segunda verdad, tu compromiso con Dios se refleja en tener tu altar preparado. Tu compromiso con Dios refleja en tener tu altar preparado. Dice el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Miren, después de todo el espectáculo que hicieron los falsos profetas, los profetas de Baal, no hubo ninguna respuesta, ¿no? Entonces Elías dice: ya que no pasa nada con Baal, acérquense a mí, ¿no? Qué interesante, ¿no? Acérquense a mí, ¿no? Esto indica la transparencia. Cuando algo se trata de Dios, se hace con transparencia. No hay que esconder absolutamente nada. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Cuando ya le tocó, ¿no? Ya que los profetas de Baal, por más que saltaron, bailaron y gritaron, se cortaron, etcétera, se desangraron, no pasó nada. Cuando le toca a Elías, qué fue lo primero que hizo? Y yo creo que aquí está lo más importante, ¿no? Aquí está la clave. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Arregló el altar de Jehová.
porque dice que estaba arruinado. O sea, aparentemente no se usaba mucho tiempo. Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar de Jehová. Estaba arruinado, no había sido usado. ¿Para qué es el altar? ¿Para qué es un altar? Antiguo Testamento. Sacrificios, ¿no es cierto? Holocaustos, sacrificios. ¿Y por qué se necesitan sacrificios? Desde Antiguo Testamento. Pecado. Por el pecado, ¿no? Por el pecado es que se hacían sacrificios, ¿no? Entonces, ¿qué representaba el altar? Vida espiritual, relación con Dios, ¿no? Confesión de pecados, estar a cuentas con Dios. Eso significaba el altar. Estamos en el Antiguo Testamento todavía, ¿no? Entonces, búsqueda de justicia. ¿Y qué significaba no haber considerado o levantado un altar, como los profetas de Baal? Que tenían una religión sin tratar con el pecado. Tenían su religión sin tratar nunca con el pecado. Tenían su religión sin ningún tipo de compromiso. No tenían ningún tipo de compromiso, ¿no? Y de esto trata la religión. No hay compromiso. No se está tratando, enfrentando, lidiando con el pecado, ¿no? De eso trata cualquier religión. Así que, y eso pasa muchas veces, ¿no? Venimos, cumplimos con nuestra dosis religiosa de la semana los domingos y, y no tratamos con lo que es más importante para Dios, que es, y hay que hacerlo todos los días. Así que la religión, para cualquier religión, usted puede mencionar cualquiera, no te exige ningún compromiso, te permite hacer lo que quieras, sin ninguna restricción, sin ningún tipo de compromiso. Y eso era lo que hacían los falsos profetas. Miren, gritaban, saltaban, danzaban, se cortaban el cuerpo, digamos, se castigaban, hacían sus penitencias, pero nunca les importó tener un altar. Nunca les importó tener un altar. Tenían su religión, pero nunca lidiaban con el pecado, con lo que era más importante para Dios. Con la única manera de estar a cuentas con Dios, con la única manera de estar en paz con Dios. El altar, el sacrificio. Y esto es exactamente lo que pasa con todos los baales modernos. En Lima, por ejemplo, Señor de los Milagros, por aquí, Señor de Huanca, de los temblores, y con todos los señores. No te piden, no tienen restricción, no te piden compromiso y te permiten hacer lo que quieras. Eso pasa con todos los baales modernos. Hermanos, nosotros también podemos venir a la iglesia todos los domingos y podemos cantar y podemos levantar nuestras manos y podemos saltar y podemos clamar y podemos gritar. Pero si no estamos viniendo a nuestro altar, entonces eso ya no es relación con Dios. Eso es solamente religión. Si solamente nos aparecemos los domingos, y puedes hacer tu devocional, todo, pero no hemos levantado nuestro altar, estoy hablando figuradamente, ¿no? No tenemos nuestro altar, no estamos viniendo al altar, eso solamente queda en religiosidad. No hay relación. No estamos cultivando esa relación y solamente quedaría en una religión. Y religión es idolatría. Es como tener dos dioses. El Dios de los domingos, pero ese Dios de los domingos no me da mucha libertad para hacer mis cosas de lunes a sábado.
Entonces, como este Dios me da mandamientos, me da instrucciones, y yo quiero más libertad, entonces necesito otro Dios de lunes a sábado, para que me permita hacer lo que quiero de lunes a sábado. Y es como tener dos dioses. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Necesitamos, mis hermanos, realmente tener nuestra perspectiva clara de qué es lo que en la Biblia nos enseña. Necesito otro Dios porque el Dios de los domingos me da muchos mandamientos, me da muchas instrucciones y me exige compromiso. Pero el Dios de lunes a sábado no me exige mucho. Y eso afecta que nosotros vengamos al altar. Afecta que nosotros estemos a cuentas con Dios. Y si solamente, ¿no? Y si estamos cayendo en esto, ¿no? El Dios de los domingos, el Dios de lunes a sábado, por más que vengamos por muchos años, por más que gritemos, dancemos, nos cortemos y levantemos nuestras manos y digamos amén, aleluya, todo, no va a haber respuesta. No va a haber respuesta de Dios a lo que estemos pidiendo. Como ellos. Saltaban, gritaban, danzaban, se cortaban, todo. Nunca hubo una respuesta. Obviamente porque no existe tal cosa como dioses falsos. Entonces, de repente usted se debe estar preguntando, bueno, ¿a qué me refiero con altar? ¿No? ¿Qué es lo que de qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué altar tengo que tener? ¿No? ¿Cómo aplicamos ahora en este tiempo, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del altar del Antiguo Testamento? ¿Cómo aplicamos esto, ¿no? En nuestras vidas, en nuestros tiempos, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo aplicamos ahora, ¿no? Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren lo que dice: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos ahora? Ya no estamos hablando obviamente de un altar físico, de un lugar físico. Pero dice Pablo, ¿no? Y Pablo, en el contexto en que lo dice, ¿no? Ya él habló toda la teología, ya hizo su exposición teológica y doctrinal de los capítulos 1 al 11. Y comienza el primer versículo en el capítulo 12, o sea, poner en práctica, es la bisagra del libro de Romanos, que es lo primero que dice: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Ya no estamos hablando de un altar físico, de un lugar físico, pero sí se nos dice, sí se nos exhorta, dicen, os ruego, dice Pablo. Ni siquiera nos manda, sino dice, os ruego, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. O sea, rinde tu vida a Dios. Haz tu vida disponible a Dios. Pon tu vida a disposición de Dios, de lo que Dios quiere para ti, para uno. Pon tu vida a disposición de Dios. Y eso no solamente en los domingos, sino que vengamos al altar, porque de acuerdo a este verbo nos dice que lo hagamos continuamente, que vengamos todos los días trayendo nuestras vidas al Señor. Ahí, viniendo delante de la presencia de Dios. Todos los días. Todos los días, ¿no? Porque es la manera, ¿no? Es la manera como nosotros estamos a cuentas con Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, pedimos perdón y permitimos la obra de Dios, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo. Permitimos la dirección de Dios, la intervención de Dios, la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y dice que lo hagamos continuamente, ¿no? Entonces dice, presenta tu vida como sacrificio vivo. Entonces es la manera, Romanos 12:1 nos dice, esta es la manera, esta es la verdad, ese es el culto racional. Este
Esta es la verdadera adoración. Es la manera como respondemos a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo? Adoración. ¿Cómo? Sacrificio vivo. Pon tu vida a disposición de Dios. Dice, este es vuestro culto racional. O sea, lo más inteligente, lo más racional, lo más lógico que aquellos que hemos recibido la misericordia de Dios, ¿cómo debemos responder? Con nuestra propia vida. Muchos responden con pura religiosidad. Pero Dios quiere que respondamos ¿cómo? Trayendo nuestra vida, vamos a decir, al altar de Dios. Y estemos siempre a cuentas con Dios, rindiendo nuestra vida, rindiendo todo lo que somos. Entonces nos pide rendir todo lo que somos a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios ha hecho. Y es la única manera, hermano, es la única manera, en base a su palabra, en la que Dios se agrada. Dice, este es vuestro verdadero culto. Este es vuestro culto racional. No hay otra. No importa la religión o la religiosidad o los actos, todo lo que puedas hacer. Lo que Dios más quiere es nuestras vidas. Es toda nuestra vida. Y dice, sacrificio vivo, o sea, voluntario. A diferencia de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿los sacrificios cómo eran? ¿Los animales cómo eran? Obviamente, muertos. Pero aquí Pablo dice, ¿no? Nuevo Testamento, Romanos dice, sacrificio vivo, o sea, voluntario, agradable, dice, santo. Este es vuestro verdadero culto. Entonces, este es lo que está aplicando, ¿no? Pablo está aplicando todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros mismos somos el sacrificio, sacrificar nuestras vidas, presentar nuestras vidas, rendir nuestras vidas al señorío de Cristo, ¿no? Entonces, esta rendición de nuestras vidas a nuestro altar revela el nivel de compromiso que tenemos con Dios. Refleja qué clase de compromiso tenemos con Dios. Y dice el verso 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, usted y yo siempre nos estamos rindiendo a algo o a alguien. Esté consciente o no, lo crea o no. Siempre nos estamos rindiendo o a algo o a alguien. Y dice este versículo, ¿no? Que no nos conformemos a este mundo, ¿no? Lo único que nos va a ayudar a resistir de no conformarnos a este mundo, ¿no? Y cuando habla Pablo de mundo, no está hablando obviamente del lugar, del planeta Tierra. Está hablando de todo pensamiento, filosofía que excluye a Dios, que rechaza a Dios. Toda corriente de pensamiento que rechaza a Dios. A eso se refiere con mundo. Dice, no te adaptes, no te conformes a este mundo. Lo único que nos va a ayudar a resistir, a conformarnos y adaptarnos a este mundo es cuando nos rendimos a Dios. Si no nos estamos rindiendo a Dios, hermanos, todos los días, te estás rindiendo al mundo. Así no quieras creerlo, no, así no estés consciente. Si no te estás rindiendo a Dios todos los días, te estás rindiendo al mundo. Y lo único que nos va a ayudar a decir no a lo que tenemos que decir no y decirle sí a Cristo es esto, rendir nuestras vidas a Él todos los días, traer nuestras vidas a nuestro altar como sacrificio vivo voluntariamente. Entonces, eso es lo único que nos da, ¿no? Venir al Señor nos da la capacidad para decir no a todo lo que tenemos que decir no. Nos da la capacidad para rechazar todo doble pensamiento. Nos da la capacidad para rechazar toda vacilación y tener las cosas claras, tener una perspectiva clara. Dice, ¿no? Dice, no te conformes a este mundo, sino transformaos. Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Dice, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hermanos, Dios no solamente nos salvó de,
del pecado. Ahí está la misericordia de Dios, que no nos da lo que merecemos, sino dice, nos salvó para. Él tiene un llamado, dice, para su buena, para que comprobemos su buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito, Dios tiene una perfecta voluntad para nuestras vidas. Pero lo único que nos va a permitir experimentar esa buena, agradable y perfecta voluntad, ese llamado, ese propósito de Dios, es que nosotros nos rindamos a su señorío. Y esto es lo que hace la diferencia entre un cristiano que solamente recibe las misericordias de Dios, o sea, un boleto al cielo. Pero de ahí Dios tiene más, ¿no? La capacidad para resistir a lo que quiera afectar, a todo lo que quiera comprometer que tú vivas la voluntad de Dios. Y dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces, ¿cómo amamos a Dios con toda nuestra mente? Ya en algún momento ya he mencionado eso. ¿Cómo amamos a Dios con toda nuestra mente? Cuando pensamos correctamente. ¿Y cómo pensamos correctamente? Cuando pensamos correctamente acerca de Dios. Por ahí comienza. Tener la perspectiva correcta de quién es Dios. Y lo demás va a tomar su lugar. Entonces, si no estamos pensando correctamente acerca de Dios, no vamos a permitir la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Y menos comprobar y experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero todo comienza, todo lo que nos dice el versículo 2 comienza con lo que nos toca hacer en el versículo 1. ¿Cómo? Rendir nuestras vidas. Y así vamos a permitir que Dios nos ayude para resistir toda esta corriente de este mundo, todo lo que se opone a Dios. Porque siempre, ¿no? Siempre nos está vendiendo mentiras y muchas veces las estamos comprando. Como hemos venido mencionando, tu vida espiritual y tu vida secular, no existe tal cosa, hermano. No para el cristiano, no desde la perspectiva bíblica. Entonces, la manera como vamos a permitir que Dios obre, no solamente quedándonos con la misericordia como si fuera un boleto al cielo, como si la salvación solamente fuera espiritual, como si a Dios solamente le interesara nuestra alma. A Dios no solamente, obviamente que le interesa nuestra alma, pero le interesa nuestra transformación, la transformación de nuestra vida. Y si no estamos pensando correctamente, no vamos a permitir esa transformación. Si tengo la perspectiva, si no estoy pensando correctamente acerca de Dios, no voy a permitir esa transformación que Dios quiere hacer en mi vida. Pero todo comienza que nosotros traigamos nuestras vidas como sacrificio vivo al altar, rindiéndonos a su señorío. Y así permitirle que Dios nos ayude y no tener dobles pensamientos. Que mi vida de los domingos y mi vida de lunes a sábado. Y esto no solamente afecta a nuestro ministerio, sino afecta a nuestra misión allá afuera. Es interesante lo que nos dice Hechos 1:8, ¿no? Cuando ya Dios había prometido la venida del Espíritu Santo, y entonces le dice, ¿no? Y recibiréis poder. Y conecta automáticamente con el plan que tiene para cada uno de los que recibimos el Espíritu Santo, que es hacer, dice, ¿y me seréis qué? Testigos. O sea, vas a recibir el Espíritu Santo, pero no solamente para una salvación personal, sino para que por medio de ti otros conozcan, por medio de tu testimonio, otros conozcan del Señor. Pero vacilar entre dos pensamientos, ¿cuánto ha venido afectando nuestra misión? Como si solamente misioneros y pastores tuvieran la responsabilidad y tuvieran el llamado de compartir el Evangelio de afuera. Entonces, esto nos ayuda, ¿no? Esta es nuestra responsabilidad, hermano, es tu responsabilidad pensar correctamente,
desarrollar la perspectiva correcta de Dios. Es nuestra responsabilidad porque así lo amamos, pensando correctamente. Si no estamos pensando correctamente, no lo estamos amando con nuestra mente. De repente con nuestra fuerza, ¿no? No lo estamos amando como Él espera. Así que no nos quedemos solo con las misericordias de Dios. Una vez más, Él tiene un llamado, Él tiene un propósito, Él tiene una voluntad para tu vida. Pero hay que experimentar, hay que venir siempre al trono, al altar del Señor. Él siempre busca, recuerden, esto no es un boleto al cielo. Cristo no murió en la cruz solamente para que asistamos los domingos, solamente para que los domingos escuchemos un sermón. La salvación del Señor va mucho, mucho más allá, ¿no? Así que esa rendición de tu vida en el altar es la que hace la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Quien se queda con solamente las misericordias de Dios, ok, es cristiano y tiene su boleto al cielo. Pero quien se rinde, entonces ese es un discípulo, que no solamente se queda con una salvación personal, sino busca que ser testigo, que dar testimonio, que participa del plan de Dios. Así que mis hermanos, ¿cómo está tu altar? ¿Está preparado o está arruinado? Y regresando a la historia de Elías, dice el verso 31 y 32, tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será su nombre. Miren, Elías sabía quién era Dios, el Dios que se había revelado, el Dios que realmente interviene en el mundo y en la historia. Elías conocía a Dios, por eso su compromiso, y aunque estaba solo. Versos 36 y 37 dice, cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Miren, leemos ahí que lo mandó, Elías dijo, ¿no? Ya vamos a arreglar esto de una vez. Vamos a aclarar este asunto. ¿Quién es Dios? Y mandó llenar el altar o alrededor del altar, llenarlo con agua 3 veces. 3 veces. Miren el compromiso de Elías, porque él sabía quién era el verdadero Dios. Entonces esta oración de Elías, ¿no? Revela la motivación de su corazón, ¿no? Sabía que lo más importante era que ellos conozcan al Señor, conozcan quién era el verdadero Dios. Era que ellos sean restaurados espiritualmente. Era que ellos ya no estén vacilando entre dos pensamientos. Era que ellos ya no estén vacilando entre quién es el verdadero Dios. Entonces, para que no les quede ninguna duda, Elías dice, ¿no? Manda que echen agua 3 veces. Decían, ¿no? Que sea hoy, Elías ora, que sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Y después dice, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. Entonces, prácticamente Elías le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy vacilando. Yo sé quién eres tú. Yo soy tu siervo. Y es interesante, ¿no? Cuando realmente conocemos quién es Dios, de hecho vamos a saber quiénes somos nosotros. Y eso nos va a traer un compromiso. Y eso nos va a llevar a realmente a estar comprometidos con Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba diciendo Elías. Yo no estoy vacilando. Yo estoy comprometido contigo
porque estoy haciendo tu voluntad, dice, ¿no? Y lo estoy haciendo por obediencia a tu palabra. Tenía la perspectiva correcta de quién es Dios. Entonces dice, ¿no? Yo estoy comprometido contigo. Yo estoy comprometido con tu palabra. Hermano, nuestro compromiso con Dios, por si acaso, no es venir, levantar las manos, decir amén, aleluya, saltar, gritar, pararnos de cabeza. Nuestro compromiso, cuando hablamos de compromiso con Dios, es un compromiso con su palabra. Es un compromiso con la obediencia a su palabra. Y esto es lo que tenía Elías. Y todo comienza con tener tu altar preparado. Todo comienza con rendir tu vida al señorío de Cristo. Y la tercera verdad, y este es rapidito. Tercera verdad, tener preparado el altar de tu compromiso con Dios permite su obra sobrenatural en tu vida. Dicen los versículos 38 y 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Miren, Dios envió fuego del cielo, consumió todo el holocausto. Y Elías experimentó lo sobrenatural de Dios. Miren, experimentó lo sobrenatural de Dios en su vida. Los profetas de Baal habían toda la mañana saltado, gritado, y no hubo ninguna respuesta. Y en cambio, un corazón comprometido recibió la respuesta en cuestión de minutos. Porque Elías estaba comprometido con Dios. Porque su motivación, la motivación de su corazón era correcta. Glorificar a Dios. Que se sepa ese día quién es Dios. Y porque buscaba la restauración del pueblo. Entonces Elías experimenta la obra sobrenatural de Dios. ¿Saben por qué? Porque Elías, vamos a decirlo de esta manera, Elías era un cristiano full time, tiempo completo. No era cristiano part time, a medio tiempo nomás. Un cristiano part time no va a recibir bendiciones, las bendiciones a tiempo completo de Dios. Y lo que Dios quiere hacer en este mundo, lo quiere hacer con cristianos full time, a tiempo completo. Que no haya vacilaciones entre dos pensamientos. Un cristiano part-time no va a experimentar lo sobrenatural de Dios. Miren, realmente, ¿cuándo es que nosotros tenemos acceso a lo sobrenatural de Dios? Y es solamente una manera. Solamente una manera es que nosotros podemos tener acceso a lo sobrenatural de Dios. Y es por medio de Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos decir, comenzamos a tener acceso a lo sobrenatural de Dios, a todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero a veces, aún habiéndolo reconocido, habiendo aceptado, a veces estamos tan acostumbrados a lo natural y nos conformamos con lo natural y perdemos de vista todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida está directamente relacionado con el nivel de compromiso que nosotros tenemos con Él. No hay ningún compromiso, no vas a experimentar mucho acerca de Dios. ¿Cuánto necesitamos despertar a esa realidad de Dios? A lo sobrenatural y todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Sí, pero si no hay ese compromiso, nos quedaremos solamente en lo natural. Venir los domingos, escuchar el sermón y de lunes a sábado tu trabajo, etcétera, etcétera. Cuando Dios está queriendo que experimentemos lo sobrenatural de Él. Así que solo por medio de Cristo podemos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. La religión
nunca te va a dar nada sobrenatural. Nunca. Solamente es por medio de esa relación personal con Dios. Así que Dios no quiere que estemos vacilando en dos pensamientos, dos caminos, dos estilos de vida. Para ir terminando, a veces pensamos que Cristo es solo nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Solo nuestro Salvador. O sea, yo ya tengo mi boleto al cielo, ya estoy tranquilo. Y dejamos su señorío por otro lado. Los domingos, Él es mi Salvador y Señor. El lunes al sábado es solamente mi Salvador. Y seguimos con dos pensamientos en nuestras cabezas. Seguimos con dos pensamientos en nuestras mentes, nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de ver a nosotros mismos, nuestra manera de ver la iglesia, nuestra manera de ver el ministerio, nuestra manera de ver la misión que Dios nos ha llamado. Entonces, si nuestra fe, la que decimos tener, escucha bien, si nuestra fe no está cambiando nuestra vida, podría tampoco cambiar nuestro destino. Si nuestra fe no está cambiando en nada nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, podría tampoco cambiar nuestro destino, nuestra eternidad. Así que Dios quiere revelarse en nuestras vidas y de manera sobrenatural. Así que no nos acostumbremos a lo natural, mis hermanos. Y recordemos, en la medida que nosotros nos rindamos a Él, vamos a tener ese, así como Elías oró y mandó fuego, Dios mandó fuego. En la medida que nos conectemos a Cristo, en la medida que vengamos a ese altar, cada día, en esa medida, tendremos la experiencia, dirección, intervención del Espíritu Santo de Dios. Ese fuego del Espíritu Santo de Dios. No hay altar, no hay compromiso. Sí, podemos tener al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te va a tener a ti. Y de lo que se trata es que Él te tenga a ti. Hermanos, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Dios, iglesia, Dios nos está llamando a ser sus colaboradores. Dios sigue continuando, trabajando, obrando en ese plan eterno de redención. Él sigue cumpliendo con esa promesa que le hizo a Abraham, que en él serán benditas y su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Él sigue obrando, Él sigue trabajando en ese plan. Y Dios nos llama, iglesia, a participar de ese plan de redención. Pero no lo va a hacer con cristianos a medio tiempo. No lo va a hacer con colaboradores a medio tiempo. Lo va a hacer solamente con cristianos full time, con cristianos a tiempo completo. ¿Sí o no, Jesús? Así que, y todo comienza con traer nuestras vidas al altar de Dios. Eso va a reflejar el nivel de compromiso que tenemos con Él. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Estás vacilando entre dos pensamientos, entre dos caminos, dos estilos de vida? ¿Estás separando tu vida de domingos con tu vida de lunes a sábado? Dios quiere tu compromiso, mi hermano, mi hermana, y así poder experimentar la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está tu compromiso? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu verdad, porque toda verdad es tu verdad, es verdad tuya. Ayúdanos a estar conscientes y convencidos de que no hay verdad aparte de ti, no hay verdad aparte de tu palabra. Y gracias, Señor,
por todo lo que tú haces. Gracias por todas tus misericordias. Ayúdanos a responder, Señor, no con religión o religiosidad, sino realmente con rendición. Ayúdanos, Señor, a responder a todo lo que tú eres y a todo lo que tú has hecho con nuestro compromiso a tiempo completo. Gracias, Padre, por todo lo que eres, por todo lo que has hecho y por todo lo que confiamos tú seguirás haciendo a favor nuestro. Padre, queremos darte gracias también, porque no solamente eres nuestro Salvador, también eres nuestro proveedor. Por eso oramos, Señor, para que tú bendigas estos diezmos, estas ofrendas. Gracias, Señor, por sostenernos y sustentarnos cada día. Y te pedimos que bendigas, Señor, estos diezmos y ofrendas que traemos delante de ti. Tú también quieres ser el Señor de nuestra mayordomía. Bendícelos, Señor. Que continúen siendo usados para la extensión de tu reino y seguir dando a conocer tu nombre alrededor nuestro. Padre, te ruego, Señor, que bendigas a cada hermano, hermana, cada hombre, mujer, cada familia, Señor, en esta iglesia. Enséñanos a desarrollar esa perspectiva correcta de ti, Señor, que afecte cada área de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.